Este es el propósito de Dios, para que nosotros no pequemos. Dice que Dios es el único que está interesado en que el hombre no peque. Hay uno que está interesado en que el hombre peque. ¿Y sabe quién es? Es el diablo. Es Satanás. ¿Sabe por qué él quiere que usted peque? Porque a la hora de usted pecar, su oración no va a tener fluimiento hacia la presencia del Señor. Juan 9:31 dice que Dios no oye a los pecadores. ¿A quiénes oye Dios entonces? La Biblia dice que si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye Dios. Entonces, hermano, ¿por qué tenemos un propósito? Todo evangélico tiene que tener un propósito. Porque no se convirtió usted ya del mundo para acá para quedarse igual. Usted se convirtió para tener un cambio en su vida. Dice la Escritura, le voy a centrar la cita central. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Oiga lo que dice esta palabra linda. Amén. ¿Lo tiene? Mire, vamos a leer hasta el 5. Y vamos a enfatizarnos bien en la palabra del Señor. Dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Repitámoslo otra vez, a mí como me gusta esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por lo de nosotros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Puede sentarse. Qué preciosa palabra. Hijitos, mire cómo habla el Señor. Hijitos. Qué precioso. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, la Escritura tiene un gran propósito y el cristiano tiene que tener ese propósito. El propósito de cada creyente debe ser no pecar. Porque eso es lo que dice el apóstol Juan, lleno del Señor Jesucristo, lleno del poder de Dios. Escribe una carta a los hijitos, y a los hijitos les dice que no pequen. Que este es el remedio para no pecar. Mire, ¿cómo se llama? Palabra de Dios. Este es el remedio. Si usted escudriñara más esto, si usted llegó a ser hijo, y escudriñara esto, entonces ya no tendría el valor para pecar, porque para eso fue escrita esta Escritura. Para esto se escribe la Escritura, porque ¿cuál es el propósito de Dios con que no pequemos? El propósito de Dios para que no pequemos es para que nos vaya bien. Dios no nos prohíbe pecar porque, hermano,
nos va a hacer, hermano, un estrago a nosotros. No, al contrario, el no pecar nos va a traer mucha paz, nos va a traer mucho gozo, nos va a traer mucha prosperidad en todo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos amados, cuando el apóstol Juan escribe esta carta, se inspira en un sentimiento de Dios en él, y dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y bueno, habían algunos que habían pecado, que tal vez habían caído, y tal vez ya habían perdido las esperanzas. Y Juan también los consuela y les hace un llamado a no quedarse ahí, porque ese es el problema, que muchos han caído y se han quedado ahí. Ahí están. Dice: no, es que ya fallé, ahí me quedo. No. El propósito de Dios no es que la persona siga en el pecado. El propósito de Dios es que la persona salga del pecado, porque Dios nos ama como hijos, que lo que no quiere es que el pecado nos mate, porque la paga del pecado es muerte. El pecado pasa factura. Dios te dice: no peques, porque Él quiere que tú te mantengas bien, sano, libre de la muerte, porque el pecado pasa factura. El pecado es como ir a un restaurante. Aleluya. El pecado es como ir a un restaurante. Usted come y todo, pero a la hora de pedir la cuenta, ahí está el problema. Sucede que está un hombre aquí en la antigua Guatemala, ¿verdad? Y dice que salía un olor a café, pero de aquel olor rico, hermano. De aquellas cafeterías, pero de prestigio. Y el hombre, mientras esperaba la camioneta para venirse para la ciudad, llegó a sentirse aquel humito del café y aquel olor de los pasteles de aquella cafetería. Y de repente digo: oh, aquí tengo 50 quetzales. Me voy a ir a echar mi cafecito de esos capuchinos y con mi pedazo de pastel. Digo, porque la tentación era mucha. Él se iba a venir y dijo: mientras pasa la camioneta, no va a llevar más de 25 o 15 minutos que yo me tome mi cafecito, porque me está llegando ese antojo, dijo. Y se metió al restaurante y se sentó sin mirar la carta. Dijo: tráigame un capuchino de esos buenos, cargados con leche descremada, dijo, y un pedazo de pastel de almendra. Pero dice que ese pastel era tan delicioso y el café era tan delicioso. Y cuando el hombre loco solo disfrutó, nunca había tomado café como, nunca se había tomado un café como aquel que se tomó en ese restaurante. Pero ni en su casa había sentido tan rico el café. Aquel frío de diciembre pegaba fuerte y él sintió ese café tan delicioso y llevaba 50 quetzales. Bueno, de repente pidió la cuenta y dijo: la cuenta, por favor. Dios santo. Y venía en la cuenta y él todavía esquivó un poquito los lentes y miró que en la cuenta decía 575 quetzales. 575 quetzales y él llevaba solo 50. ¿Qué hubiese sentido usted allí? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo puede ser?, dijo él. Y llamó al mesero. Sí, pero ahí está. Por eso usted hubiese visto la carta. Esta es una cafetería de prestigio, una cafetería que lo hace sentir a usted satisfecho como un rey. ¿Y cómo que usted no va a pagar lo que vale? Esa es su factura por lo que usted consumió. Se sentó en buena butaca, estuvo en buen lugar, y ahora pague, porque si no se va preso. El hombre comenzó asustado, agobiado, porque ni en la casa tenía 575 quetzales. Mire qué problemón al que se había metido el hombre. Y el hombre bien asustado. Pero ¿cómo va a ser que 575 por una tacita de café? Pero lo disfrutó. Le dice: sí, pero no puede ser. ¿Cómo? ¡Qué injusticia!
¿Dónde está el gerente? Dijo, voy a poner un buzón de queja. Y el hombre estaba haciendo el buzón de queja cuando llega el gerente y le pregunta ¿qué pasó? Mire, le dice, yo pedí un café y una rebanadita de pastel de almendra y me están cobrando 575 y yo solo 50 quetzales traigo. Esos 575 ni en la casa los tengo. Sí, pero ya lo consumió, ahora tiene que pagar. El hombre se le apoderó un miedo tremendo y cuando pega el grito dice injusticia, injusticia, y siente, pum, en su cama estaba. Era un sueño. Vaya que había sido un sueño. ¿A qué voy con esto? Cada pecado, sin mirar las consecuencias, sin medir las consecuencias, trae un pago amargo. Alguien puede empezar tomándose una copita de cerveza sin medir las consecuencias, que en el mañana puede ser un alcohólico por completo, un indigente de la calle tirado, esperando solamente la muerte. Alguien puede empezar tomando una copita de cerveza sin pensar que se puede volver un alcohólico y tarde o temprano con el tiempo le pueden diagnosticar una cirrosis y por último la muerte. Alguien podría empezar con un mensaje de chat sin importar o medir las consecuencias, que eso más adelante le podría traer consecuencias. Podría caer en una pasión de adulterio y perder por completo su matrimonio o su vida, porque el pecado tiene consecuencias. Hermanos amados, ¿a qué voy con esto? Miremos la carta del pecado. Miremos la carta del pecado que ofrece el mundo. Ofrece la carta del pecado y hay adulterio, y ahí hay placer, y hay de todo, ojos lujuriosos y todo esto. Pero antes de eso hay que medir las consecuencias a lo que el pecado nos puede llevar. Por eso Juan el amado con tanto amor dice: hijitos, estas cosas os escribo. Pero qué lindo es ver la carta del apóstol Juan que nos dice: no pequéis, aleluya, santo, estas cosas os escribo para que no pequéis. La carta del pecado está ahí, todos los deleites, pero nunca nos dice las consecuencias que podamos tener por el pecado. Hay personas que hoy están en sus últimos días con una enfermedad incurable que se transmite en la sangre. Están pasando sus últimos días, pero nunca midieron las consecuencias. Ramera tras ramera, placeres tras placeres. Y la paga del pecado es muerte. ¿Por dónde empezó eso? Por una relación sexual no debida. La paga del pecado es muerte. Por eso Dios a su iglesia le dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. O sea, porque Dios sabe que el pecado es un enemigo terrible. Algunos dicen: pastor, pero la Biblia dice que tenemos un abogado. No, pero miren también lo que dice: no pequéis. Dios no le niega el perdón a nadie. Dice que la propiciación del cuerpo de Cristo es para no solamente nuestros pecados, sino los de todo el mundo. Dios ha querido que todo el mundo deje de pecar. Ese es el plan perfecto y divino de Dios, aleluya. Porque quiere que todos vengan al arrepentimiento, aleluya. Santo es el Señor. Tenemos un abogado, es cierto, pero ese abogado aboga, porque mire, es complicado pecar. El pecado es tan desagradable que Dios no lo soporta, y por eso es que entra el abogado. Solo Jesús, por eso le digo, la muerte de Jesús era muy importante en la cruz, porque solo por medio de eso se iba a otorgar perdón de parte de Dios. Si Jesús no hubiese muerto,
en la cruz y no hubiese resucitado, no hubiera perdón. Pero damos gracias a Dios que mandó a Cristo para redimirnos de nuestros pecados. Aleluya. Algunos dicen, y algunos quieren, mire, Jesús es abogado, pero Él dice no peques. No es un abogado que te dice sigue pecando. Cuando un abogado lo saca de un lío a uno, lo primero que le dice, ya no se vaya a meter en problemas. Y te lo dice un abogado corrupto de la tierra. Te dice él, no se vaya a volver a meter en problemas. Y qué duro es estar metido en un problema. ¿Alguna vez usted ha buscado un abogado cuando tiene un problema? Es duro estar en esos problemas. Ahora mire, así debería sentir el hombre que está en pecado. Es duro estar en el pecado, aunque el hombre no lo vea. Pero es duro, porque el pecado nos quita el perdón de los cielos. Pero si dejamos nuestros pecados y buscamos a ese abogado, entendemos por qué causa Cristo murió y resucitó. Entonces entendemos si es cierto, si se puede, si lo vamos a lograr. Y Dios, mire usted que Dios tiene propósito para todo el mundo. Dice que Jesús es la única propiciación por nuestros pecados. Pero nos dice que ya no pequemos. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. No solo por nosotros. Yo siempre le digo, el hombre en pecado es enemigo de Dios. ¿Y qué tiene que hacer para dejar de ser enemigo de Dios? Dejar el pecado y venir a Dios. La gente quiere ser amiga de Dios y en el pecado no se puede, porque solo reconocer, muchos dicen yo creo en Jesucristo, pero no hacen lo que Jesús dice. Jesús nos da el mandamiento que dice no peques más. Están los fariseos ahí, está el maestro ahí enseñando la palabra del Señor. Cuando vienen unos fariseos y traen a una mujer, dice que sorprendida, dice, en pleno acto de adulterio. Y dice que Jesús, había una ley que ni Dios podía quebrantar, ni Dios siendo Dios podía quebrantar. Así decía la ley y así debía ser. Entonces vienen los fariseos y vienen para tentarle al maestro. Le dicen, mira, hallamos a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y eso es lo que muchos se basan para seguir pecando. ¿Qué dices? Porque mira, Moisés nos dice ahí en la escritura, dijeron los fariseos, que a estas mujeres hay que apedrearlas. Mira, así dice Moisés, y la escritura decía otra cosa. Y Jesús se les quedó mirando y comenzó a sentarse, inclinado en la tierra, comenzó a escribir en el suelo. Dice la escritura que escribía en tierra. Y cuando los fariseos miraron la escritura que Jesús estaba escribiendo en tierra, se quedaban mirando. Y Jesús les dijo, mire, hay otro muletillo que agarran muchos para quedarse con el pecado en vez de salir del pecado. Y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No fue la palabra o su conciencia inútil de los fariseos que los hizo pensar que ellos no tenían pecado. Ellos sabían 100% que no tenían pecado. Se aferraban a decir que no tenían pecado, pero con despreciar a Cristo, ese era su primer pecado. Otra eran corruptos. Pero cuando la palabra Jesús la suelta y les dice, si ustedes están libres de pecado, tiren la primera piedra. Dice que se fue desde el más pequeño hasta el más grande, quedando solo la mujer y él. Pero ¿qué escribiría Jesús ahí? ¿Por qué le da tanto miedo a los fariseos? ¿Y sabe cuál era el pecado de los fariseos? El primer pecado que Jesús les tacha. Ellos dicen, Moisés dice en las escrituras que estas mujeres hay que apedrearlas. Y la escritura no decía así. Y Jesús les comenzó a escribir. Yo me imagino, y así fue.
Algunos por ahí dicen que Jesús, ya han escuchado este mensaje, no sea mentiroso. Pero es que hablamos con Biblia, hablamos con palabra. Y la única forma de confrontar la mentira y la palabra, alabado sea Dios. Y viene Jesús, escribe. Yo me imagino que Levíticos 20:10 estaba escribiendo Jesús en tierra. Ellos dicen, Moisés dice que hay que apedrear a estas mujeres, y Jesús en su mente dice no. Y Jesús les cita la escritura y les dice que si alguno fuere sorprendido en adulterio, el adúltero y la adúltera deben ser llevados fuera de la ciudad y deben ser apedreados. Y como Jesús vino a cumplir la ley, y ellos sabían que Jesús tenía las agallas para apedrear a la mujer, ¿ah? Ellos quisieron torcerle la escritura. El primer pecado que aparece de los fariseos ahí es que están torciendo la escritura. Y el primer pecado que está apareciendo en las personas de hoy en día es que tuercen las escrituras. Ni Jesús condenó a la mujer adúltera, sí, pero le dijo no peques más. Jesús nos perdona aunque seamos pecadores, sí, pero te dice ya no pequéis. Esta escritura te la escribí para que no peques. Aleluya. Bendito sea Dios. Hermanos, estos fariseos sabían que Jesús podía tirar la piedra, pero dice que faltaba uno. Solo lo llevaron a la mujer, y dice que lo hallaron en pleno acto de adulterio. Ahora pues, ¿dónde está el hombre? Solo le llevan a la mujer, dijeron ellos. Jesús es celoso. Miren cómo agarró a los hipócritas del templo, dijeron ellos. ¿Cómo hizo Jesús? No, yo les tengo amor, amados míos, por favor, ya no vendan palomas, ya no vendan negocios. No. Yo les amo, pero por favor no hagan eso. No les dijo Jesús eso. El celo por tu casa me consume, dijo, y agarró el látigo y pao. Miramos a un Jesús bien molesto por la corrupción del templo. Lo saca. Y ellos dijeron, ya sabemos, a este Jesús le gusta pegar, dijeron ellos. Y como a Jesús le gusta cumplir la escritura, dijeron. Como la ley dice, le vamos a mentir aquí un poco y le vamos a decir que Moisés dijo esto, porque ellos pensaban que Jesús era un ignorante. Y les aseguro, dijo, que él va a agarrar a la mujer y la va a apedrear. Y entonces se le va a acusar que no hizo un buen juicio. ¿Por qué? Porque le vamos a sacar entonces después que faltó el hombre, que él no podía asesinar a la mujer. Lo vamos a acusar de asesinato, de una ley mal cumplida. Pero cuando Jesús les sacó, aquí está su ley mal cumplida, le dijo, el adúltero y la adúltera. Ese era su primer pecado que Jesús les está confrontando a los fariseos. Y dijeron, si sabe de palabra de Dios. Amén, hermanos. Salen huyendo. Ese era el primer pecado. Lo querían probar, lo estaban tentando, como hacen algunos predicadores. Léame tal salmo y su versículo tal y tal, y no existe el versículo. Y muchos comienzan a buscar en la Biblia, pero el que sabe de Biblia se queda ahí. Perdón, le dice. Entonces, hermano amado, Jesús sabía de leyes. Y ahora queda solo el panorama donde está Jesús y la mujer. Y Jesús ve el arrepentimiento de aquella mujer, porque Jesús quiere salvar a todo el mundo, porque dice que Él es la propiciación, el pase. La única solución para que el mundo pueda ser salvo es Jesús. Si el mundo dejare sus pecados, aleluya, y viniere a la sangre del Cordero. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer respondió, ninguno, Señor, se han ido todos. Ni yo te condeno, dice. Ni yo te condeno, porque no había una razón para condenar, porque faltaba el otro. Eran dos, el adúltero y la adúltera. Entonces, por esta razón Jesús le dice, ni yo te voy a condenar, vete. Eso sí no lo dicen muchos. Muchos solo agarran lo que les conviene.
vete y no peques más. Aleluya. Jesús está interesado en que ya no pequemos. Jesús no está interesado en que sigamos en el pecado. Jesús está interesado en que el pecado tenga un fin en nosotros. Alabado sea Dios, para que podamos gozar de sus ricas y abundantes bendiciones. Jesús es poderoso, mis amados hermanos. Jesús nos ha ofrecido, y alguien que conoce la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús entiende que si viene a Él completo, si viene a Él y entiende lo que la Escritura dice, hermanos amados, entenderá lo que Romanos dice. En Romanos 6 la Escritura nos dice claramente, en Romanos 6:22, claramente la Escritura dice, miren lo que nos dice: los que entendemos que hemos salido del pecado, los que ya no queremos pecar y con la ayuda de su poder lo logramos. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados, ¿de qué nos libertó el Señor? Del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, aleluya, y como fin la vida eterna. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. ¿De qué nos libertó la muerte y la cruz de Jesús? Nos libertó, dice, del pecado. O sea, una persona que fue libertada del pecado ya no puede estar con el pecado, porque ahora es hecho siervo de Dios y su fruto ya no es el pecado. El que ha conocido esa muerte y esa resurrección poderosa de Jesús, su fruto ya no va a ser el pecado, su fruto va a ser la santificación. Como en la vida del cristiano, santificación, aleluya. Miren, y como fin dice que tiene la vida eterna. Y volvemos a la carta primera de Juan, y dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, Jesús tiene el propósito en el versículo 2 de salvar a todo el mundo. Él es la propiciación. Propiciación quiere decir lo que se ofrecía para cubrir el pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino también por los del mundo. Entonces, una persona que ha salido del mundo ya no tiene esos frutos de pecado. Yo no entiendo cómo cristianos mantienen y se están en el pecado pensando que ellos fueron libertados. Los pastores les prometen libertad siendo ellos esclavos de corrupción, dice, porque eso es corrupción. Porque al decirle a la gente que pueden seguir en el pecado, eso se llama corrupción. Ese es solamente un propósito de hacer proselitismo, oiga, de tener gente, de ganar a alguien, pero no ganarlo para el reino, sino para su servicio. Ese es un problema. El problema de muchos es que dicen: no podemos dejar el pecado. No, hermanos amados, el pecado es terrible. Vea la carta del pecado. El pecado ofrece sida, el pecado ofrece muerte, enfermedades, deudas, miserias, depresión y por último la muerte, el suicidio. Eso es lo que ofrece el pecado. Por esa razón Cristo nos tiene un gran amor tan poderoso que nos dice que no pequemos, aleluya, para no ser condenados. Dice que fuimos libertados ¿de quién? Del pecado. ¿Cómo fuimos hechos? Siervos de Dios. Y los siervos de Dios tienen fruto de santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna es solo para los que tienen fruto de santificación. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso Juan dice que es para todo el mundo. O sea, el propósito de Dios es sacar a todo el mundo del pecado, quitarle el pecado a todo el mundo. Pero el mundo no quiere.
El mundo no lo conoce. Y no nos conoce porque no le conoció a Dios. Porque los que conocieron a Dios, esos santos apóstoles que conocieron a Dios, nunca sus vidas volvieron a ser las mismas. Fueron diferentes, fueron santos, fueron perfectos, fueron puros delante de su Señor. Aleluya. El versículo 3 de la primera carta de Juan 2. Y en esto sabemos, y esto es lo que lamentablemente muchos no quieren saber. Muchos que están ya en Dios, pero le dan poca importancia a lo que la Escritura dice, que fue escrita para no pecar. Y en esto sabemos que nosotros, que dice, le conocemos. Verso 3. ¿Quién conoce a Dios aquí en esta hora? Diga conmigo, yo le conozco a Dios. Aleluya. Dice que el que peca es porque no le ha conocido. Es una persona que está pecando es porque no le ha conocido a Dios. Muchos dicen, nadie ha conocido a Dios. Claro que se le ha conocido. No se le ha podido ver en persona, pero sí se le ha podido ver como lo que Él es por medio de su palabra. Aleluya. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. La evidencia de conocer a Dios. Mire qué lindo esto. La evidencia de conocer a Dios es que guardamos sus mandamientos. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. O sea, la clave para dejar de pecar y para guardar esta palabra es amarle al Señor. Cuando uno le ama a Dios, hermano, no hay pecado que le pueda venir a tentar. Cuando uno ama al Señor, uno está capaz y apto para guardar lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Y en esto sabemos y conocemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y la carta de Juan dice que el que peca, en el capítulo 3 y verso 6 por ahí, dice que el que peca, el que permanece en él, no peca. Y el que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Tan linda la palabra. Sí, mire hermano, cualquiera le va a decir, ¿y dónde ha visto usted a Dios? Por medio de su palabra, por medio de su mensaje. El que peca no le ha conocido. Versículo 4 del capítulo 2 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese es mentirosazo. Y la verdad no está en él, porque quien tiene la verdad, hermano, es porque ama al Señor. Y si ama al Señor es porque se guarda de no pecar, porque la Escritura dice, no pequéis. Aleluya. Santo es el Señor. El que dice yo le conozco, mire usted, se encuentra mucha gente diciendo, yo conozco al Señor desde que le conocí al Señor. ¿Ha visto usted ese tipo de personas? Yo desde que le conozco al Señor, ahí voy. Perfecto no soy, pero ahí voy luchando. Pero le conocí un día al Señor. Oigan lo que dice, pero perfecto no soy. Pues, entonces no le conoce. Perfecto no soy porque todavía peco en algunas cosas. Entonces no le conoce, porque 1 Juan 3:6 dice que el que permanece en él no peca, y el que peca no le ha conocido ni le ha visto jamás. Y aquí dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese es un gran mentiroso. Ese es un gran mentiroso. Muchos por ahí andan mintiendo. Ese es un mentiroso, dice la palabra, y la verdad no está en él. Verso 5, pero el que guarda su palabra, el que guarda su palabra, habrá gente en la tierra, porque aquí no hablaba de ángeles, aquí hablaba de gente en la tierra. El que guarda su palabra, en este verdaderamente, no son mentiras, verdaderamente dice el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que nos hace guardar la palabra. El amor de Dios nos hace dejar el pecado, aleluya, porque amamos algo más poderoso, algo más lindo, algo más precioso, aleluya.
Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Necesitamos que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Mire, el mundo es el mundo. El mundo dice que ama a Dios, pero ama más las tinieblas. El Señor dijo allá en San Juan capítulo 3 verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los muy chulitos amaron más las tinieblas que la luz. Allá afuera hay un 1% de amor para Dios. El 99% es amor por las cosas, por lo material, por los placeres y por todo. Pero un 1 miserable % de amor para Dios, de toda la gente que está afuera. Y de aquel que está dentro de la iglesia, pero no ama a Dios, lo ama un poquito. Ama más las tinieblas que la luz. O sea, ¿por qué? Porque el amor no se ha perfeccionado. Pero cuando el amor es perfeccionado hacia el Señor, entonces guardamos los mandamientos. Aleluya. Aleluya. Pero el que guarda su palabra, en estos verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso en esto sabemos que estamos en Él. Si estamos guardando los mandamientos, ¿cómo va a decir usted: Dios, ¿dónde estás? Y te preguntaría Dios: ¿estás guardando mi mandamiento? Si estás guardando los mandamientos, no tengas miedo. Ahí está el Señor. Ahí estará papá que te dirá: aquí está tu Padre. Aquí está tu Padre que te va a sacar de ese problema. Aleluya. Aquí está tu Padre que va a proveer. Aleluya. Aquí está tu Padre que te va a sanar. Aleluya. Porque no estás solo. Porque no estás solo, vas a saber que estás en Él. Y si Él está en ti, aleluya, Él te sacará de todo tipo de problemas. Es por eso que cuando alguien ha sido perfeccionado en el amor, puede ver duro el problema, dura la dificultad, dura las cosas, pero él sabe que está en Él. Y si está en Él, no está solo, está con el Señor. Por eso dice que debemos de permanecer. Y dice el verso 6: el que dice que permanece en Él no debe andar como Él anduvo. O sea, ¿cómo caminó Cristo? Sin pecado. Amén. Sin pecado. Sin pecado. Él no caminó con pecado. Y la Escritura dice que debemos de andar como Él anduvo. Si podemos. Hay gente que se encuentra con este tope y dice: no, hermano, no podemos andar como Jesús anduvo. No, pero Jesús nos está pidiendo eso. Nos está diciendo eso, que debemos de andar como Él anduvo. Debemos de preocuparnos por perfeccionar ese amor en nosotros. ¿Por qué? Porque al hacer esto no estaremos solos. Podrán venir terremotos, podrán venir pestes, podrán venir plagas, podrán venir malos gobiernos. Que usted sabe que si usted tiene a Jesús de Nazaret, aleluya, y está permaneciendo en Él, aleluya, no estamos solos. Los cristianos no estamos solos. Está el Señor. Por esta razón, la Biblia insistentemente nos manda a estar sin pecado. Nos manda a estar totalmente sin pecado. Caminar como caminó Jesús. Pedro el apóstol dijo en una de sus cartas, en la primera carta capítulo 4 en adelante, dijo: puesto que quien ha padecido en la carne terminó de una vez con el pecado. Vosotros armaos pues del mismo pensamiento que Cristo tuvo. Ese fue el pensamiento de Cristo. Yo sé que usted pecó, porque aquí dice que un abogado peleó por nosotros y ese es Jesucristo. Yo sé que no teníamos la dicha del perdón, no merecíamos ni siquiera ser perdonados. Si yo le contara los pecados que yo hice antes de venir al Señor, yo le aseguro que, hermano, de veras, usted no miraría a este hombre que está aquí. Pero de ahí, cuando se le pone un tope al pecado, un tope a la maldad, ya, entonces ahí es donde entra Cristo. Porque nadie merecía el perdón de Dios, pero gracias a la muerte de Cristo, ahí está el perdón. Pero ahora dice Cristo: no pequen más. Santo es el Señor. Yo no sé, quizás alguien viene batallando con un pecado ahí. Las cosas empeoran cuando se vuelve a pecar.
Por esta razón dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si has pecado, aquí está el abogado, pero ya no peques. La mujer le dice, vete, pero ya no peques más, le dice Jesús. ¿Sabe? Allá en San Juan capítulo 5 verso 14 dice que, en el verso 1 dice que había un hombre que estaba paralítico, 38 años, solo ahí. Y un día el Señor llegó y se interesó en el caso de ese paralítico. Y cuando Jesús lo sana, fue libre aquel hombre. Y después los fariseos preguntaban, ¿quién fue el que te sanó? Hoy era día de reposo, ¿y cómo así que te sanó? Y Jesús se había ido de ahí, pero lo encontró en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. A mí me impresionan las palabras que el Señor le dijo a este hombre: no peques más, no sea que te venga algo peor, le dijo Jesús. O sea, ¿por qué vienen las cosas peores? Porque se vuelve a pecar, porque se vuelve a fallar. Mire, por eso es que Jesús nos ama tanto a nosotros, su cuerpo, sus hijos. Y nos dice que nos escribe estas cosas para que no pequemos. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y este hombre estaba por su pecado postrado, paralizado. Y este hombre no encuentra a Jesús en el templo, ya está en el templo. Él sabe que van a matar a Jesús. Oiga, él sabe que querían matar a Jesús los fariseos. Y le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga cosa peor. Oiga, este hombre, en vez de adorar a Jesús, en vez de adorarlo, en vez de decirle gracias Señor, sí, ya está bien, ya no pecaré, ya no lo voy a hacer, lo prometo. No, ¿qué hizo este hombre? Salió corriendo y fue a buscar a los que buscaban al maestro. Porque hay gente que cuando uno le dice no peques más, se enoja. Lo entrega a manos del enemigo a uno. Mire cuánto no nos van a pellizcar ahí en las redes cuando miren este mensaje. Les molesta tanto que se les diga no peques. Mira, le dice. Y eso está en Juan 5:14. Ahí lo mira en casa. Y dice que en vez de adorar, a mí me impresiona el mal agradecimiento de ese hombre. Mal agradecido. En vez de decir, sí Señor, tenía una oportunidad de estar a la par del maestro, este hombre sale corriendo y se fue a los que buscaban al maestro. Y por esta causa dice que procuraban matarle. Mire, hermano, por la culpa de él iban a matar a Cristo, porque lo había sanado en un día de reposo. Y todavía va de chismoso a decir que Jesús estaba ahí. Este es el hombre. Y por esta causa querían matarle. Eso es tremendo. ¿Qué le vino al hombre? No lo sabemos, pero sí le vino cosa peor. Porque él tenía que quedarse callado y adorar al maestro, bendecir al maestro. Yo no sé qué hay en tu vida en esta mañana. Quiero decirte que te pongas de pie. Y si Dios te está diciendo que una escritura fue hecha para no pecar, ¿qué haces pecando? ¿Qué haces mintiendo? ¿Qué haces codiciando lo malo? ¿Qué haces haciendo lo que no es del agrado del Señor? A muchos Dios les ha perdonado, los ha salvado aún de la misma muerte. Y Dios te dice en esta mañana, no peques más. No vuelvas a pecar por muy difícil que sienta la situación. Porque una cosa peor te puede venir. Hermano, habla con tu Señor en esta mañana. Adora a tu Señor, que hoy por medio de tu palabra, de la palabra, Él nos habla.
Él nos enseña. Y dile: perfecciona tu amor en mi vida, Señor. Perfecciona tu amor en mi vida. Límpiame, tú tienes el poder para hacerlo. Yo sé que el pecado, Señor, trae consecuencias. Y por esta razón lucharé para no hacer lo malo. Dile: Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo ruego por este pueblo y ruego por los del mundo que vendrán, que escucharán, que recibirán tu palabra ahí en las redes, Señor. Ahí en las redes, Jesús. Padre, rompe cadenas, salva las almas, salva las vidas. Pon conciencia en ellos de que el pecado mata, el pecado empobrece, el pecado destruye. Hoy nos entregamos a ti y entregamos a tu pueblo. Entregamos a los hermanos que oyen, Señor, en la radio. En el nombre de Jesús, yo te pido que salgamos de aquí pensando positivo y no negativo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Ánimo, mis amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Aleluya. Adelante con el Señor. Y a todos los que nos van a ver en las redes también, que el Señor abra esos oídos y esos ojos para ver el camino de la verdad. Dios les bendiga. Quedamos despedidos de nuestro culto y también pues nos quedamos con los hermanos de la radio. Dios les bendiga. Pueden saludarse. Que la paz del Eterno quede en cada corazón.